Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Fantasía entre Letras, el podcast donde hablaremos del maravilloso mundo de la ficción. Soy Javier Naranjo, escritor de fantasía, y en este primer capítulo hablaremos de cómo crear personajes. Muy buenas tardes a todos. En este primer capítulo vamos a hablar sobre la creación de personajes. Como ya dije en la introducción, soy Javier Naranjo, escritor de Guardianes la Leyenda, y en este primer podcast vamos a hablar sobre la experiencia que yo tengo para crear mis personajes. ¿Qué quiero decir con esto? Pues yo cuando creo un personaje nuevo para mi libro, en lo que me baso principalmente es en ponerle cara. Para mí es muy importante ponerle cara a mis personajes. Cuando yo creo al protagonista de mi libro, Herschel, eh, al principio fue algo un poquito ridículo, ¿no? Porque el primer nombre que se le puso al personaje fue Shadow. Un poquito absurdo. No le pegaba nada. Sombra, en inglés. Algo ridículo. Pero bueno, conforme fue avanzando la historia, eh, decidí ponerle Naruto. Nombre provisionalmente, claro. pero pero ahí estaba. ¿Qué pasa con esto? Yo terminé la saga y se quedó Naruto de nombre. Pero ¿qué pasa aquí? Que cuando decidí oficialmente escribir una novela para publicarla, entonces ya pensé seriamente en buscarle un nombre al personaje. Entonces el nombre que se le asignó a este protagonista se llama Herschel Lewis. Herschel es un personaje bastante negativo, pesimista, egoísta. Y la verdad es siempre está más de la altura, es que está por encima siempre de los demás. Nunca se conforma con estar ahí o simplemente está en este estado de bueno, pues ya saldrá alguna otra cosa que hacer. No, 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 él siempre tiene que estar por encima de los demás y nunca se queda por debajo. Siempre tiene que ser el protagonista de todo. Pero cuando yo decidí crearlo, Herschel básicamente eh, mm, hasta a mí cierta parte me cuesta, es un difícil que siempre me cuesta mucho de, de entender a veces. Cuando él está, cuando empieza la historia, es un personaje miedica, o sea, tiene miedo, no cree en nada. Eh, su, su día a día es un entrenamiento diario sin entender el por qué. Son muchas de las preguntas en las que él se, se, se hace a lo largo del camino, y son preguntas que conforme yo voy creando el personaje me voy escribiendo a mano en mi libreta y digo, por qué ¿por qué necesito aprender esto? ¿Por qué necesito aprender a defenderme? ¿Por qué necesito aprender a cocinar? ¿Por qué necesito aprender a comer? Cosas así. Siempre es un porqué. Siempre es una excusa para no querer hacer nada. Entonces, cuando yo decido darle una acción al personaje, lo que hago es escribirla. O sea, quiero que Herschel sea fuerte, que sea valiente, que se le vaya quitando la negatividad. Entonces, conforme voy desarrollando la historia, con Herschel me va costando más porque es un personaje que le cuesta mostrar sus sentimientos. Entonces es algo difícil de,
de escribir porque nunca sabe por dónde te va a salir. Es decir, si Herschel está interactuando con otro personaje del libro y se siente inferior a él, se achanta, se caga y se va. No sigue la lucha. Pero si Herschel toma la iniciativa, eso le cambia totalmente el carácter. Va primero, va por todas y quiere ser el mejor, siempre quiere ganar. Entonces son esos puntos en los que yo debato con el personaje cuando voy escribiendo para cuando quiero hacer esa acción. A diferencia de otro personaje, vamos a hablar de Garrett. Este es un personaje introvertido, gracioso, simpático, agradable, a veces un poquito bocaza y un poquito pesado con sus bromas, pero te ríes con el tío. A mí me hace muchísima gracia, porque las escenas en las que sale tiene un puntazo que es buenísimo el tío. Pero a diferencia, cuando Garrett y Herschel interactúan entre ellos, siempre es como un pique momentáneo entre ellos. Siempre es a ver quién es el que da más. Siempre va a haber un respeto entre ellos porque uno es más fuerte que el otro, pero otro es más inteligente que otro a nivel de sabiduría. Pero cuando ellos interactúan entre sí, no saben muy bien por dónde va a ir la conversación. ¿Qué digo con esto? Herschel y Garrett son personajes a la vez muy similares. Son fuertes y les gusta tener la iniciativa. Siempre van a querer ganar. Siempre son, en ese aspecto sí siempre son optimistas. Siempre van a por todas. Nunca se rinden. Pero a Herschel le cuesta entender. Cuando ha perdido le cuesta entenderlo. Cuando Garrett es al contrario. Garrett, él como que agacha la cabeza y lo asimila y se va. Y ya es, bueno, pues va. Pues ya la próxima ganaré yo. Y así. Entonces, cuando yo desarrollo el personaje, le pongo la edad. Me gusta ponerle sus apellidos. Como lo trato como una persona normal. O sea, una persona real. O sea, ficción, pero me gusta interactuar con él. Entonces yo voy apuntando todas esas cositas que yo pienso sobre el personaje y la relato en mi libreta. Y cuando ya las tengo todas relatadas, lo que hago es hacer un pequeño boceto de esa pequeña personalidad que yo describo y le voy dando forma. Tengo muchos bocetos de Herschel, demasiados. Y sinceramente hay uno de los que más me gustan, es uno que hice junto a Garrett, que ese diseño fue algo que hubo una temporada en la que yo mismo me decía, nah, voy a salir del realismo y voy a hacer un dibujo como los que hacía antes, solo anime. Y me enfoqué en ello y hice un dibujo de Herschel y Garrett bastante bastante guapo, y me entró así el gusanillo de querer hacer los demás personajes. Entonces, al final no, al final no. Vamos a irnos a un poquito más actual. Hace ya casi 3 años estuvimos encerrados en el confinamiento. Yo trabajaba en un almacén donde varias veces traían material de madera sobre los palés y encontré un tablero de madera aglomerado muy grande y se me ocurrió hacer un cuadro. En este cuadro decidí hacerlo en plan viñetas de cómics y ahí plasmé toda la historia en viñetas de cómics y dibujé a Herschel en el centro a color, que eso para mí fue todo un reto.
soy un negado a colorear. Entonces quise plasmar toda la personalidad de Herschel en lo que pasaba en su evolución en los 5 libros en un simple dibujo, y lo conseguí. Tengo marcado el carácter del personaje en un dibujo propio, en donde todo se siente, bueno, al menos yo. Bueno, yo qué voy a decir, soy el que lo ha creado, pero cuando surge algún dilema en la historia, Herschel siempre tiende como a que tiene una solución, le gusta solucionar, pero no lo hace bien, porque siempre mira por su propia perspectiva. Entonces, si ve que una acción de otro personaje va a perjudicar a lo que tiene que hacer o lo que debe de hacer, le da igual lo que pase, y lo hace. Pasa casi siempre. Con todos los personajes lo hace. O sea, no es que se corte. Cuando vamos a hablar en este caso de Gillian. Gillian es otro personaje del libro. Ella es simpática, agradable, divertida, pero es algo cabezota y obcecada. Una romántica, vaya. Y ella ella a todo lo que dice Herschel, todo le dice que sí. Menos mal que con el tiempo la chica cambia y, y empieza a tener carácter, personalidad, y como que va creciendo, como deja de ser una niña enamorada y empieza a ver un poquito la realidad, y empieza a ver lo que hay. Y después tenemos a otro personaje, Ray, que este personaje sí es eh, interactivo, muy cabezón, bastante egoísta también, y tiene una falta de que está encerrado en su pasado. Entonces no le deja ver el motivo de lo que está viviendo en el presente. Todo lo relaciona con lo que le haya pasado anteriormente. Cuando surge Ray en la trama, cuando se crea ese personaje, fue todo otro reto, porque claro, Ray es amigo de Herschel, pero también es rival de Herschel. Tengo que... tenemos aquí a Nekohashi, que dice hola. Hola. Muchas gracias. Gracias. Lo quería hacer así en plan, como si fuera un libro antiguo. Un following. ¡Oh! El primer following que tenemos, chavales. Bueno, ¿por dónde íbamos? Estamos hablando de Ray. Ray hemos dicho que es un personaje bastante cabezón, por así decirlo. Pero también es arrogante, pero es muy valiente. Es muy fuerte y siempre quiere dar lo mejor de sí, quiere superarse siempre. Vamos a decir que es la versión 2.0 de Vegeta, por llamarlo, llamarlo de alguna manera, y ponerle una relevancia a este personaje. Pero cuando Herschel y Ray están juntos, son parte de una dinámica de una discusión continua. Ellos discuten y se pueden pegar todo el día discutiendo. Entonces, para mí eso es un conflicto, porque no salgo de la discusión. O sea, se podrían pegarse prácticamente un capítulo entero discutiendo. Entonces, a la hora de querer yo de ponerle más personalidad a los personajes, cuando yo mismo los creo, me agobio. Sinceramente me agobio, porque no consigo darle esa personalidad propia. Hasta que llegó el día en que me di cuenta de lo que me faltaba, que es darle vida. Entonces yo cogí a cada personaje y creé un documento Word de cada uno de ellos, y le escribí un pasado, le escribí sus problemas,
le escribí sus miedos, escribí sus puntos fuertes, lo escribí todo lo que una persona normal y corriente puede tener en su día a día, todo lo tiene un personaje de los que yo creo. Y, y francamente, hasta que terminé con los 9, fue como un descanso porque fue todo un reto, sobre todo con algunos de ellos, fue todo un reto darle una historia, un trasfondo a todo lo que interesaba saber, y de no soltar toda la chicha ahí en el momento, que eso como escritor novato me pasaba. Te soltaba la chicha ahí como si fueran caramelos que se tiran en las cabalgatas de los reyes. Pues me pasaba igual. Y tuve que aprender a no soltar todo, ir soltando amiguitas, para ir dando interés por cada personaje. Y sobre todo una cosa que me gustaba mucho era el hecho de que se podía, o sea, cada persona se sintiera identificada con un personaje en concreto. Yo en este caso me siento identificado con Hershey porque es él como el que está basado en mí. Pero, por ejemplo, mi amigo José se, se, se lleva por su personaje igual, porque también está inspirado en él. Pero tengo una amiga de donde yo vengo, de Algeciras, que ella se siente totalmente mmm, atraída por Ray, y es algo que ella como que ella dice, ¡buah! Ray es mi amor platónico. Y tú te quedas en plan, ¿cómo? Y está obcecada con ese personaje. Pero según según los demás lectores que he tenido de la historia, algunos se han sentido más identificados con Herschel, otros con Ray, otros con Garrett, otros con Roy, otros con Gillian, otros con Nadia. O sea, poquito a poco he ido viendo que se han ido asimilando más con otro tipo de personajes que les han gustado más, porque se han contado, le han gustado cómo está creado el personaje, el tipo de poder que tiene. Y después todas esas cositas a mí me gusta saberlas, porque cuando voy avanzando en la versión moderna de ahora, en la novela, me motiva a que el personaje siga evolucionando más, les doy más perspectiva, más emoción, más interés en su historia, y no lo dejo solamente ahí. En este caso, el personaje de Nadia es un personaje bastante, ¿cómo lo diría? No me sale la palabra. Eh, Nadia es una chica bastante especial, vamos a llamarla especial. Y ella muestra su sentimiento a través de la música. Es algo curioso porque toca una canción, bueno, canciones con una hoja de un árbol. Y me gustó eso, y cogí y se lo puse. Les voy dando a cada uno un toque especial. Y ella viaja por el mundo y va cantando sus canciones, y se da a conocer de esa manera. Y curiosamente me gustó el hecho de la música como para que usara también su poder. Y me mola ese hecho, porque así ella se siente relajada cuando combate. Es algo bastante curioso de hacerlo de esa manera. Otros personajes, sí es verdad que no he tenido, por decirlo, más iluminación, que casi todos utilizan espada. Tengo cierta excepción con las espadas, que es una debilidad que yo tengo. Tengo muchas. Aquí tengo una de Tai Chi. Pero cuando... Es que todos los personajes siempre he dicho de que serían capaces de manejar cualquier arma, y lo tengo puesto así. En la descripción de cada personaje lo tengo puesto así, pero no utilizan más otro tipo de arma. Gillian sí utiliza un arco que hace con su poder, pero ya está.
pero la mayoría de los personajes utilizan espadas. Y la mayoría de los guerreros que salen utilizan espadas. Todo espada, espada. Muy pocas pistolas, muy pocas lanzas, muy pocas hachas. Todo espadas. Ahí. Entonces me gusta los combates que sean muy serios. Me los tomo muy al pie de la letra cuando los describo. Porque veo que cada personaje es bueno en lo suyo. En este caso Herschel es muy bueno combatiendo. Al igual que por ejemplo, Roy es, es muy novato, es un niño y durante la historia aprende a pelear. Ray también es muy fuerte, pero no lo suficiente. O sea, siempre tiene tropezones en el camino. Siempre hay algo que lo limita. Y Sophie es otro personaje que es muy fuerte, muy hábil, pero siempre se queda estancada porque no sigue el hecho de que quiera seguir más. Pues siempre se va por la bondad y de que nunca quiere herir a nadie, hasta que se da cuenta de que si va por ese camino, a la hora cuando tiene que cometer su deber no lo hace. Entonces tuvo que cambiar su chip. Y cuando hablamos de Kiona, es un personaje que pelea con su poder. Él, él mismo se fabrica sus propias armas con su poder y te puede pegar un palazo como que te puede pegar un ramazo, porque él es así de guay. Le gusta siempre ser el centro de atención en sus bromas, le gusta reírse, cachondearse de los demás personajes y, y, nunca quiere ser el centro de atención de su pasado, siempre evita hablar de él, en ese aspecto reservado, pero cuando se trata de algún tema en concreto sí suelta algo de prenda y habla. En general, cuando yo hablo con mis personajes, yo hay veces que me siento y digo, a ver, ¿por qué Ray está en este plan ahora? Y, me pongo a discutir con mi personaje sobre qué es lo que debo hacer, qué es lo que debo corregir para que ese personaje salga de ese estancamiento que tiene. Entonces no es algo fácil de hacer, pero yo lo rehago y a veces que voy dejando que la historia siga su propio curso y se vaya escribiendo sola, como que ellos mismos hay veces que me cambian el propio guión que yo tengo hecho y no me dejan mucho tiempo para poder arreglar lo que quiero corregir, porque ellos mismos ya o se autocorrigen o se emocionan y se vienen muy arriba y dicen, hostia tío, ¿qué, qué ha pasado aquí? Y me deja súper loco porque no paran de ellos mismos de interactuar entre sí. Así que bueno, poco más que decir sobre la creación de personajes. Al menos así es como yo lo creo. Yo no me baso en típicos consejos que hacen. Yo me limito a hacerlo por mí mismo. Ya he explicado cómo hago. Me gusta, sobre todo, no me inspiro si no le pongo cara. Y me pasa con todos los personajes, y no solo en el rostro, sino también en la ropa o en la escena, en la escena en concreta en la que quiero describir o en la que me quiero basar. ¿En qué me inspiro también yo a la hora de crear mis personajes? Pues me inspiro en todo lo que yo he visto, escuchado y sentido, tanto en películas como en series y en música. Tengo personajes basados solamente en una canción que ni siquiera conocía. Tengo otros personajes que han nacido de varias escenas o varias películas que he visto. Y así ha sido.
Yo mismo fui dándole, sobre todo para mí es muy importante el hecho de que un personaje tiene que tener vida, su propia historia. Sin eso es un personaje vacío. No sé vosotros qué pensáis respecto a eso, pero a mí si un personaje plano no me dice nada. Yo veo anime y hay muchas series de animes que he visto que el personaje o el mismo protagonista es un personaje plano que no hace nada y me ha enganchado más la historia de otros personajes que tú dices, hostia, tío, este personaje mola, me mola y tal. Pero hay otros que no me convencen. Entonces he usado esos fallos que he visto yo en alguna serie para corregirlos en los míos y darle ese trasfondo. O sea, cada personaje que yo mismo creo lo tiene todo. Tiene su pasado, tiene su presente y se vivirá su futuro cuando llegue. Y el desarrollo de la historia va así. Así que nada, poco más que decir en este primer capítulo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente capítulo de la semana siguiente. Así que nos vemos en el siguiente episodio y hasta luego.